Cuando pensamos en paisajes verdes en península, enseguida vienen a la cabeza Cataluña, Aragón, Navarra o País Vasco y Cantabria, Asturias. Pero ¿y si te dijera que estas imágenes también pertenecen a la provincia de Cádiz? Bienvenido a la etapa 42 entre Cádiz y Tarifa de la Ruta 47 Off-Road. Visto desde Google Earth, esta es la etapa entre Cádiz y Tarifa. Son 166 kilómetros. Esta etapa tiene más altitud que las dos etapas anteriores y también bastante carretera, un 60%. Pues 25 euritos nos ha costado el parking esta noche. Y ahora vamos a poner la ubicación. A puerta de tierra. Por aquí se entraba antes desde tierra. Si venías más tarde de la hora, no entrabas a la ciudad. Comprobado el sello de Cádiz en mi pasaporte y que todo está en orden de marcha, dejamos Cádiz, la ciudad más antigua de Occidente con población ininterrumpida, porque durante más de 3000 años han estado por aquí fenicios, romanos, musulmanes y castellanos. Hoy nosotros abandonamos la ciudad cruzando el puente de la Constitución, rumbo al extremo sur de Europa. Inaugurado en 2015, casi 5 kilómetros de longitud, más de 3 sobre la bahía. Los barcos pueden pasar por debajo gracias a un gálibo de 69 metros, uno de los mayores del mundo para un puente de carretera. Lo diseñó uno de los grandes especialistas españoles en puentes, entre otros el Euskalduna de Bilbao, el ingeniero pamplonés Javier Manterola. Lo que parece un puente normal, pero más grande, tiene 525 sensores conectados a un centro de control en Puerto Real. Estamos en uno de los puntos de mayor exposición a la corrosión. Cada 2 años podría perder 1 milímetro por la acción del viento y la sal de la bahía de Cádiz. En una gasolinera apartada paramos a repostar y a poner mi retrovisor. Poco después estamos en el inicio de la zona off entre vegetación y árboles. Hay pequeñas subidas que nos irán llevando primero a zona de campos de cultivo, donde encontramos un gazapo en el track. Si no estás pendiente del camino, sino de la línea del track en ese momento, acabas con la moto en una enorme zanja y de ahí no sales. Está más adelante. En este tramo de vegetación hay roderas secas y muy duras, raíces de árboles que, si tienes falta de apriete en la tornillería de la moto o los empastes no muy finos, lo vas a notar o perder alguna pieza. Es también zona de charcos, aunque cuando fuimos nosotros no fue ningún problema. Un riachuelillo aquí que no sé. Suben por aquí. Muy bueno. Después de pasar el coto privado de El Marquesado, tenemos el gazapo. Aprovecho el audio de esta toma para ilustrar las imágenes sin sonido de la grabación de pantalla de Google Earth. Pasamos entre cortijos y alojamientos rurales de cierto nivel y llegamos a carretera. Si algo tiene esta etapa, además de un paisaje muy bonito en monte, es mucha carretera. El track viene de ahí, recto, pero aquí hay esta zanja maja. Hay que andar con cuidado, meterse un poquito más a la derecha y venir por aquí. Eso para evitar entrar en la zanja ya definitivamente. Bueno, pues aclarado que el track está mal dibujado, vamos a ir a tomar ahora carretera para ir hacia Paterna de Ribera. Antes de que existiera el pueblo, romanos primero y visigodos y musulmanes después venían a una fuente de aguas que consideraban de propiedades medicinales. Aquí también se celebra el concurso nacional de cante por peteneras,
en honor a la petenera, cantaora que nació aquí. Según he leído, había una superstición entre los profesionales del cante que cantar por peteneras daba mala suerte. En cuanto a estas barreras verdes, no son un montaje improvisado. Parece ser que forman parte del recorrido habitual de los encierros que cada año convierten el centro del pueblo en un auténtico coso al aire libre. Y ya para acabar con esto de la petenera. Paterna de Ribera presume de ser la cuna de la petenera, uno de los cantes más singulares del flamenco. Muchos creen que la expresión irse por peteneras, usada cuando alguien evita responder o cambia de tema, procede de este cante, aunque los lingüistas no lo tienen tan claro. Estamos por último en la Ruta del Toro. En estas dehesas se cría, además de reses bravas, caballos hispanoárabes. Por cierto, el sentido de las calles ahora no nos coincide con las indicaciones del track en la etapa. Una cosa que me gusta de mi compi de ruta es que es como yo, muy respetuoso. Cuando coincidimos con caballos nos importa más su tranquilidad y la seguridad de sus jinetes. Algo parecido hacemos con los ciclistas o con los peatones. No queremos que nos vean como una amenaza. Vamos subiendo cada vez más y nos adentramos a un paisaje precioso, dejando atrás la zona agrícola. No te aburres conduciendo porque hay cierta variedad. Y para variedad, la reunión de este grupo de personas. Todos habían accedido en todo terreno excepto un utilitario. Como hay buena visibilidad y nuestro track va recto, al margen de los cruces, me animo un poco, pero enseguida hay que volver a la realidad. Estamos en el campo y los extraños somos nosotros. Así que mejor reducir velocidad que para correr los circuitos. Además, las roderas también están ahí. Llevamos un tramo importante de bajada. En la vertiente anterior, donde la concentración de gente, el suelo era diferente. En esta vertiente del monte hemos pasado por una parte arcillosa y la actual, que nos lleva al siguiente punto de interés de la etapa. Por situarnos en el mapa, estamos de bajada, como he dicho, y nos dirigimos a una planta agrivoltaica llamada Gazules 2. A diferencia de plantas fotovoltaicas que han quitado la producción agrícola, aquí se genera electricidad sin renunciar al uso agrícola del terreno. Cada vez será más habitual en el campo español, o eso espero. En este tipo de instalaciones se dejan espacios para el mantenimiento y áreas destinadas a favorecer la biodiversidad o el pastoreo. Si en Sevilla veíamos instalaciones de capital francés, inglés o italiano, aquí será alemán. Detrás de esta planta está RWE, una compañía eléctrica alemana fundada hace más de 125 años. Lo curioso es que pasó de ser uno de los gigantes europeos del carbón a convertirse en uno de los mayores impulsores de la energía solar y eólica en Europa. Y aquí tienen un punto. En la etapa de una provincia que no voy a nombrar, recuerdo que dije que el track te llevaba por pueblos para los que no cogerías un día libre para ir a visitar. Aquí pasa lo contrario. Comentaba antes dos cosas sobre esta etapa, una que había mucha carretera y la otra que no te aburrías recorriendo la etapa. Cádiz nos sorprende. El paisaje en carreteras muy bonito de ver y el track te mete por pueblos con encanto. Vamos hacia Alcalá de los Gazules, donde nos desviaremos del track para comer. Antes de entrar en Alcalá de los Gazules cruzamos el histórico Puente del Prado, construido a principios del siglo XIX sobre el río Barbate. Sustituyó a un antiguo puente de origen romano, que durante siglos fue el principal acceso a la villa. Por este mismo paso cruzaban viajeros hace casi 2000 años. Hoy lo hacemos en moto,
pero el camino sigue siendo prácticamente el mismo. Aunque muchos lo identifican como un puente romano, el que estamos cruzando fue levantado en 1815. Durante décadas se dijo que el puente romano había sido destruido por las tropas napoleónicas, pero según los documentos del ayuntamiento, simplemente acabó sucumbiendo al abandono y al paso del tiempo. Como el resto de puentes andaluces de los siglos XVIII y XIX, se construyó de piedra para dar resistencia estructural y ladrillo en los arcos, que aguanta bien la compresión y es más barato. Nos desviamos del track para entrar en el pueblo a comer y buscar el castillo que hay en Alcalá de los Gazules, pero no hubo suerte con ninguna de las dos empresas. No dimos con el castillo y, aunque no comimos mal, tardaron una auténtica eternidad en servirnos, y para el día que hacía de bastante calor y para volver a la moto después, comimos demasiado. Ya de vuelta al track, por suerte nos lleva a zona off, tramo muy corto, pero de los que se agradecen. El track de esta etapa tiene pocos tramos de campo, pero joder, ¿a cuál mejor? No eran complicados, pero tenían su puntito justo de picante para que no fueran aburridos. Estamos a menos de la mitad del track y después de esta pista sencilla volvemos a carretera. De ahí decidimos desviarnos del track porque hay algo que me ha llamado la atención y lo quiero grabar con el dron. Vemos una Cádiz verde después de tantas lluvias de meses anteriores que te hace dudar de en qué parte de España estás. Me salgo del track para grabar el embalse de Barbate, mientras mi socio se echa una siesta. El embalse de Barbate, curiosamente, no está en Barbate, sino en el término de Alcalá de los Gazules, en el Parque Natural de los Alcornocales. Hasta principios de los años 90 este paisaje no existía. La presa ha creado uno de los mayores reservorios de agua de la provincia. Al contrario que otros embalses, su función principal no es producir electricidad, sino regular el río Barbate y garantizar el agua para varios años. En verano del 2026 estaba al 80%, gracias a las lluvias del 2025 y 2026. He volado el dron y ahora voy a donde está Raúl, que se ha quedado allá descansando. Espero encontrármelo por ahí. Pues Raúl estaba prácticamente en la carretera. Me costó llegar y me hizo dudar de dónde podría estar. Y como buen bombero y gente de recursos, estaba a buen recaudo. ¡Coño! ¿Te has patarrado aquí? ¿Te has dormido o qué? Pues estaba a punto. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Tarda 2 minutos más porque estaba entre la subida y otra fila, los coches que pasaban, pero estaba como flotando, ¿sabes? ¿Sabes que te estoy grabando? Ah. Ah, pues sí. ¡Ostras! Mira qué chulo, tío. Estamos junto a uno de los corredores migratorios más importantes del planeta, el Estrecho de Gibraltar. Y desde aquí, la Fundación Migres vigila los millones de aves que cruzan entre Europa y África cada año. Acceso restringido de 20. Gracias a esta ONG, en este gran lago artificial se ha producido uno de los mayores milagros de conservación de Andalucía, el regreso del águila pescadora, desaparecida de la península durante más de 2 siglos. Aquí puedes girar. No, aquí damos la vuelta. El Migres, aquí hay un sitio bueno para dar la vuelta. Presa Barbate, excepto persona autorizada, ahí sí que está prohibido. Calle Encina. Esto es una zona residencial.
Como el sitio era tan chulo, decidimos parar a echar unas fotos antes de volver al track. Y después de hacer un poco el ganso, retomamos nuestra carretera con rumbo al siguiente punto de interés. Nos vamos a la Barca de Vejer. Nos acercamos a la Barca de Vejer. Si el río Barbate no hubiera necesitado un paso de barca durante siglos, probablemente el nombre de la Barca de Vejer nunca habría existido. La barca dejó de usarse cuando se construyó un puente, pero durante siglos la única forma de cruzar el río era mediante una barca de sirga. Era el paso para comunicar la costa con el interior de la provincia y viceversa. Hoy es una pedanía de Vejer de la Frontera, aunque muchos de sus habitantes mantienen una identidad propia muy marcada, vamos, que quieren independizarse. En nuestra etapa off-road de la Ruta 47, como la mayoría de los que cruzan por aquí, pasamos de largo sin percibir los detalles de un pueblo que nace por necesidad, crece por la construcción del embalse y puesta en cultivo de miles de hectáreas, y lo que era una zona de frecuentes inundaciones se transforma en una de las zonas agrícolas más productivas de la provincia de Cádiz. Al entrar en el pueblo llama la atención esta enorme pared de roca. Es un corte realizado para abrir la carretera. Es una arenisca fácil de trabajar, formada hace millones de años cuando toda esta zona era un fondo marino. Queda poco más de 30 kilómetros y lo bueno es que no todo va a ser carretera. Ante la duda inicial de si podríamos o no pasar por la última zona off, tiramos para adelante y nos encontramos con pistas típicas del norte de España. Tenemos por delante rectas de carretera enormes, curvas suaves, ligera subida y de repente estamos en el monte otra vez. Circula de... Madre mía. Ya. Pero no se veía, sí. Yo no he visto nada. Hay una vaquita aquí. Amenazadas por el paso canadiense y disfrutando del diazo que teníamos para rodar en moto, allí estaban las vacas ajenas a todo. El paisaje igual, verde. El suelo, por momentos pistas de tierra y por momentos hormigón, como se ve en todo el país. Pero cuando vas inquieto no vas cómodo y una sanción económica es dinero menos en el bolsillo. Así que paramos a ver el track y posibles alternativas. Pero no las encontramos. Porque yo no tengo claro que se puede ir por aquí. Yo prefiero que te multen a ti. Bueno, pues coñas aparte, no había otra alternativa que seguir adelante. Así que continuamos el track, que no encontramos después ninguna dificultad ni ninguna indicación de que estuviese prohibido, y fue todo bastante bien. ¿Vas bien por ahí atrás? Yo creo que es por allá. Vamos a comprobarlo. Sí, aparentemente sí. Bueno, pues comprobado. No hay ninguna indicación de prohibición y además hay viviendas por la zona. El suelo se convierte en algo más incómodo, pero sin problema. Estas motos se lo comen todo. Recuerdo cuando hice Portugal y Transpirenaica con unos amigos con la Dominator. Es la moto que más guerra me ha dado y no se disfruta igual. Volviendo al track, aquí ya vamos atisbando la costa. Es el último tramo ya por monte antes de coger carretera y estamos disfrutando de lo lindo. Estamos cerca, nos quedan 10 kilómetros. Aprovechamos para parar a ver la costa africana, hacernos alguna foto y buscar hotel. Tarifa es una zona de mucho trasiego de gentes y no controlamos cuándo son las épocas de mayor afluencia, bien por el surfeo o vete a saber qué, que te dejes sin alojamiento a precio razonable. Me ha pasado en Barcelona, Valencia, Huelva y varios sitios en los que te has puesto a buscar a última hora y te das cuenta que no quedan hoteles a precio asequible.
Ver el mar nos da la satisfacción de saber que ya estamos consiguiendo otro objetivo, uno más para la buchaca. Cuando vas con la cámara encendida, a veces grabas cosas que no te esperas. Y ya que ha quedado grabado, sin más, lo pongo. Siempre pensé que los insectos venían de frente al ir en moto. Es una tontería, pero nunca me había planteado otra cosa. Y no es así. No sé qué bicho es, pero venía desde abajo. Y para abajo vamos nosotros, que hemos elegido un hotel con parking gratis para motos. Por 50 euros cada uno, nos sorprendió lo bien que estaba. Supongo que por esta carretera ha pasado gente de lo más variopinta. Entraremos por calles llenas de palmeras, negocios y supongo que mucha hostelería. Aunque para decir verdad, nosotros no elegimos bien esa noche para la cena. Y este es el final del track. Lo que te he dicho yo... Muy noble, muy leal y heroica ciudad de Tarifa, ganada a los moros, reinando Sancho IV. Pues ya hemos llegado. Pues vamos a la playa, ¿o qué? ¿Y echamos una fotillo ahí? En toda Andalucía hemos comido de escándalo, pero tuvimos mala suerte eligiendo el sitio donde cenamos aquí en Tarifa. Eso sí, disfrutamos una cerveza fresquita junto a la playa, que era lo que íbamos comentando por el intercomunicador. ¿Qué más se puede pedir? No, aquí creo que se acaba el palo, ¿eh? Mira qué chulo, oye. ¡Hala! Aunque parece una fortaleza medieval, el castillo de Santa Catalina tiene menos de un siglo de vida. Se terminó en 1933 para controlar el intenso tráfico marítimo del estrecho. Poco después, el cerro se llenó de búnkers y posiciones de artillería que aún hoy permanecen como testigos de una época en la que Tarifa era considerado uno de los puntos estratégicos más sensibles de Europa. Hoy en día no tiene ninguna actividad, está abandonado y no se está haciendo nada que yo sepa. Y ahora sí, a por la cerveza. Y mañana, pues mañana nos separaremos en un punto. Uno de los dos seguirá el track y el otro no. Y parece que yo elegí mal. O esto fue lo que me dijo este hombre. Muy buenas, ¿cómo estamos? Bien, arreglando la pista militar. Cuidado cuando pasas aquí de la Guardia Civil. ¿Cómo? Repite. Cuidado cuando pasas aquí con la Guardia Civil, muchas veces... ¿No está permitido? No, ¿Por qué? lo dan hasta 3.000 euros de multa. ¿Aquí? Porque los quad y motos no permiten, solo los dueños que tienen fincas. No lo he visto. Después de hacer el tramo en paralelo, nos juntamos en un punto desde el que seguiremos el track juntos. Hola. Sí. Hay un radar. Lo he visto, sí. Y nuevamente, saliéndonos del track, nos iremos a unas instalaciones militares que Raúl conocía por un vídeo que había visto de Embarrados. Voy a bajar a grabar el de abajo, ¿vale? Raúl, ahora subo.
Pues estos son mejores vistas que las que hay arriba en el mirador ese, ¿eh? Joder, madre mía. Madre mía, un ternero. Track que se verá cortado, como tantas veces, por cancelas que te impiden el paso y te obligan a improvisar. Ni coche, ni bici, ni moto, nada. Ni coche, ni... Pues nada.